Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy May Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo nunca hacer en solitario. Por eso, cada semana, mis invitadas y yo te vamos a nutrir de buenas dosis de inspiración, motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y si además tienes hambre de cambio y quieres sacar todo el juguito posible, puedes unirte a la My Letter en mymoron.com, donde cada semana te llevarás una lección, un aprendizaje o una reflexión y alguna que otro regalinchi para mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Te dejaré luego los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos al grano porque hoy tengo una invitada especial y amiga. Ella es Miriam Díaz, psicoterapeuta corporal y bueno, tenía muchísimas ganas de tener este ratito. Muy buena, Miriam. Hola, ¿qué tal, May? Bueno, May y a toda la comunidad magnífica. Muy contenta de estar aquí, muy agradecida también. Pues muchísimas gracias vamos a compartir un ratito bonito y vamos a transmitirle a todas esas personas que nos van a escuchar, Miriam, y que nos están escuchando, sobre todo lo más importante, que a mí es una pregunta que me gusta hacer mucho, y es cuando nos dedicamos a, a profesiones, ¿no? Y nuestro propósito está muy alineado con ayudar a otros, es porque hemos pasado por un proceso o algo ha habido en algún momento de nuestra vida o ese punto de inflexión para dedicarnos a lo que nos dedicamos. Y me encantaría saber y que nos cuente esa historia que hay detrás de convertirte en psicoterapeuta corporal, por qué te llamas interiorista de persona, que me encanta, y por ahí podemos arrancar. Pues venga, al lío, vamos a ello. Pues sí, ciertamente hay siempre una historia que contar. Y en este caso, la historia viene de muy atrás de la relación y además tú sabrás muy bien a qué me refiero eso, ¿no? La relación que yo tenía con mi cuerpo desde muy pequeñita era siempre una relación de lucha, de conflicto y de incomprensión, ¿sí? Entonces, con esa etiqueta del sobrepeso, de las dietas, desde muy pequeñita. Y esto era una especie de cola que yo iba arrastrando pues toda la vida. La vida me lleva por muchos sitios, entre ellos que cuando decido hacer una carrera, elijo, me enfoco en la carrera de arquitectura de interiores y me dedico a esa rama del interiorismo, sobre todo del mundo de la moda y luego de los museos, durante casi 15 años. Pero como también la vida es un experimento, pues en este experimento pasan cosas y en mi caso fue que a raíz de una pérdida hay todo un totum revolutum interno en el que empiezo a preguntarme quién soy y qué quiero y qué necesito. Y eso hace que busque vías, busque caminos. Y yo ya llevaba mucho tiempo practicando yoga, meditación, y llega el momento de, pues no me quiero dedicar más a esto. Y empiezo a interesarme mucho por la psicología y por la relación y la conexión entre mente y cuerpo. ¿Por qué enfermamos? Y ahí es donde me formo como terapeuta psicocorporal y todo llevó también a ir dejando el mundo del diseño entonces empecé haciendo esta broma, ¿no? De antes yo hacía interiorismo de espacios y ahora hago interiorismo de personas. Y entonces yo lo decía esto entre los amigos, pero hace poco decía, ostras, que me siento mucho más cómoda hablando de eso, de interiorismo de personas, porque al final cuando acompaño es a lo que ayudo, ¿no? A que desde el interior haya ese cambio, esa reorganización que luego se expresa en el exterior. Y esa es la historia. Qué bonito, me encanta lo de interiorista de personas. Miriam, yo he visto cuando hablamos mucho de tensiones, tensiones en el Ujú. cuerpo, que guardamos tensiones, bloqueos en el cuerpo, ¿vale? ¿A qué nos referimos con eso? Y sobre todo cuando nos sentimos, como te diría yo, atascadas, ¿no? Esa sensación porque el cuerpo, tú lo has dicho antes, ¿no? El cuerpo y la mente están totalmente relacionados y muchas veces esos bloqueos, esas tensiones, ¿no? Esos atascos, por llamarlo de alguna manera, Ujú. se sienten en el cuerpo, pero al desconectarnos mucho del cuerpo en este sentido, ¿no? O buscar otra vía de evasión, pues acabamos bloqueando aún más.
¿Cómo podemos darnos cuenta de esos bloqueos? ¿Qué hacer para liberarnos de esos bloqueos, tensiones? No sé cómo lo quieres tú llamar. A ver, para darnos un poquito más de claridad por ahí. Vale. A ver, tenemos que partir de la base de que vivimos, o sea, el contexto también importa y vivimos en un contexto en el que todavía, hoy en día hay más, se le pone más atención a esa correlación del qué me pasa y qué puede haber con lo que siento internamente y también físicamente, pero sigue siendo, se le sigue dando mucha prioridad a lo mental, ¿no? A lo racional, a lo cognitivo, a lo que estoy pensando. Entonces, por suerte, ya empezamos a ver que ese estado interno del pensamiento genera también un estado emocional y las emociones no son algo que se piensan, son algo que se sienten. Ujú. Entonces, cuando estamos muy activados por continuamente el hacer y estamos cada vez más disociados, más desconectados de lo que sentimos, es mucho más habitual que nuestra parte física, la parte más material, empiece a expresar eso que quizá nos cuesta ver desde nuestro hacer. Es lo que yo llamo el piloto automático. Cuando entramos en el piloto automático es mucho más fácil, si estamos generando casi 70.000, dicen que entre 70.000 y 80.000 pensamientos al día, ¿dónde queda nuestra parte física? Solamente parece que la atendamos cuando vamos al gimnasio porque pues, queremos ponernos fuerte o cuando estamos o cuando hay realmente una sensación o hay una sintomatología muy evidente. Entonces, aquí lo interesante es empezar a darnos cuenta de que esos síntomas o esos gatillos o esos dolores o esos bloqueos son una forma de lenguaje también. Ujú. Son no solamente tomarlo como aviso, sino realmente como un lenguaje interno, lo que también conocemos como interocepción o propiocepción, que nos estamos continuamente comunicando de otras formas que no solamente desde lo que pensamos. Y que cuando tenemos mucho más sensibilizada esa inteligencia corporal, ahí tenemos una riqueza y una información muy útil a la hora de gestionar también nuestro día a día. Vale. ¿Y cómo nos damos cuenta entonces, Miriam, que estamos desconectados? Pues mira, eso uno normalmente se acaba dando cuenta cuando se siente fatal. Es decir, cuando físicamente la desconexión es porque habitualmente estoy mucho más fijándome en lo que estoy pensando y en el estrés de lo que pienso que no de lo que siento. La gran mayoría de personas que llegan a mí llegan diciéndome, me siento desconectada de mí misma. Y yo les pregunto, ¿cómo sabes que estás desconectada de ti? Dice, porque sé que pienso mucho, me agobio mucho por mis pensamientos, pero luego no acabo de entender lo que siento físicamente. Y entonces lo primero que vemos es que hay tanta activación del sistema nervioso que lo que necesitamos es irnos a lo corporal para a través del cuerpo, a través de movimientos más lentos, a través de más atención a las sensaciones, comenzar a ayudar al sistema nervioso a que se calme, a regularlo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando empezamos a sentirnos físicamente también mal, cuando comienza a haber más que una tensión, obviamente. Claro que si no nos sentimos mal es como que no nos paramos, es decir, que nuestro cuerpo realmente, como es tan sabio, nos para con esa incomodidad, con ese malestar, con ese dolor físico, de Exactamente. estrés, por lo que sea, o bueno, podrá ser cualquier sistematología, ¿no? Es decir, podrá ser oye, desde un dolor físico, insomnio, Desde como un sea. dolor de estómago, una indigestión, un insomnio, es decir, hay toda una serie de síntomas, un dolor, por ejemplo, en la zona de la planta del pie, que es muy recurrente, porque habitualmente suele haber una recurrencia. No es que una vez, obviamente tú te puedes haber caído y haber tenido un mal gesto y eso puede necesitar una recuperación. Pero si eso se está repitiendo en el tiempo o si ese síntoma, ese dolor, esa molestia se está repitiendo, el soma, es decir, el síntoma, nos está hablando de que hay algo más que no es únicamente la carne, el hueso, el músculo, que es también una correlación con todo un sistema de estructura mental, pero también emocional. Todo va ligado, no podemos separar
por suerte ya, esto cuando yo lo explicaba hace 7 años o hace 10 años o hace 12 años cuando empecé, la gente me miraba como diciendo, "Esto está loca". Pero por suerte ahora ya la neurociencia, o nuestra querida Nacer Castellanos, a la que yo adoro, ya nos dice, oye, que digamos, el mando de esto no lo lleva únicamente el cerebro, también lo lleva el corazón, también lo lleva la respiración, también lo lleva todo el sistema digestivo. Es decir, tenemos neuronas repartidas por todo el cuerpo. ¿Eso qué significa? Que ese intercambio bidireccional entre la sinapsis, entre lo que pensamos y lo que físicamente sentimos, es continuo. Nuestras hormonas, que son las grandes jefazas, continuamente nuestro sistema endocrino también está generando una información. Entonces, yo siempre cuando explico esto, luego inmediatamente digo, no nos abrumemos, vayamos a lo sencillo. En tu día a día, si tú sientes que de forma recurrente estás sintiendo un malestar, estás sintiendo una molestia, párate un momento, párate y entonces quizá es el momento de empezar a hacerte preguntas que quizás son un poco incómodas, como ¿cuánto tiempo llevo durmiendo mal? ¿O cuánto tiempo llevo sintiendo esto? ¿Qué me estoy contando desde hace un tiempo sobre mi trabajo o sobre mi pareja? Es decir, ese pincho que a veces tenemos que decimos, es que llevo mucho tiempo obviando eso, no quiero verlo porque sé que porque esto también me lo encuentro en consulta, he venido a ti, pero llevaba mucho tiempo que quería venir Miriam, pero llevaba mucho tiempo que quería contactar contigo, pero me incomodaba tanto o no, que me daba tanto miedo abrir esa caja o esa situación que por eso no venía. Y muchas veces es mucho más lo que nos contamos internamente sobre ese problema que el problema en sí, o lo que entendemos por el problema en sí. Entonces, es darle la vuelta, es simplificarlo. Por eso me gusta explicarlo también, me gusta explicar como la parte técnica, pero luego decir, tranquilos, vamos a lo práctico, porque es importante, o si no, nos agobiamos mucho. Pero claro, mira, yo estaba pensando mientras estabas hablando, cuando nosotros tenemos un malestar, pero claro, nos evadimos con mil cosas que hay ahora en la sociedad para, vamos, que puede ser desde medicamento, que te vas a un médico, oye, me duele aquí, te mandan tal y ya no has escuchado tu cuerpo, que claro que hay que ir a un médico cuando te duele algo, te sientes mal, ¿no? Pero es verdad que es una manera también de rápidamente buscar esa manera de sentirnos un poquito mejor rápidamente y entonces no estás escuchando, pero nos evadimos comiendo, nos evadimos bebiendo, viendo la tele, las redes sociales, no sé, con cualquier otra actividad, si nosotros estamos ocultando y nos estamos evadiendo con otras cosas para no escucharnos, eso realmente habrá un día o algún momento que tu cuerpo, bueno, cuando pasan cosas más fuertes, ¿no? Me imagino. Claro, a ver, tampoco no se trata de demonizar esos elementos que utilizamos para evadirnos. Es decir, quizá el tema no es irnos a los extremos, a la polaridad. No es que esté bien o mal evadirse, es desde dónde uno se está evadiendo. Es decir, si tú eres consciente de que en ese momento te estás evadiendo y quieres evadirte, por lo que sea, porque acabas de llegar a casa, estás cansado, tal, y te quieres poner a mirar un rato Instagram, perfecto, pero desde esa conciencia del por qué lo estás haciendo. Vale. El tema es cuando ya se convierte en un hábito automatizado que lo que hace es realmente que nos vayamos a otros mundos porque en el que vivimos tangible no estamos bien. Eso es otra historia. Entonces, cuando no estoy bien en mi realidad por lo que sea o porque no tengo las herramientas internas para gestionarlo, porque quizá no es la situación en sí, sino mi filtro respecto a la situación, cuando yo me voy cada vez evadiendo más y buscando otros recursos, ahí es donde se genera la disociación. ¿Qué es la disociación? ¿Dónde está la separación? Genero un mundo paralelo en el que me siento mucho más cómodo y me separo de quién soy, de mis valores, de mi esencia, de mi cuerpo. No es que solamente me disocie o me separe del cuerpo, no, me separo de mí, de lo que soy yo en esencia. Ahí es donde radica la diferencia, en no irnos a los extremos. Vale. Miriam, y ahora que estamos hablando de esencia, tú hablas mucho de energía esencial y de temperamento. Sí, De temperamento creo que semillas. Entonces, me gustaría sí. saber
¿Qué es eso de temperamento semilla o de energía esencial? ¿Es que cada uno viene con una semillita o con una energía? Con un pan bajo el brazo. No sé, ¿cómo va eso? Mira, esto es muy sencillo. Esto todo empezó hace muchos años cuando cuando descubrí los 4 humores o los 4 temperamentos hipocráticos. No es para nada una etiqueta, para nada. Lo pongo así como premisa porque es importante, porque igual que hay muchos otros recursos de autoconocimiento, para mí esto es muy básico y es entender que sí que es cierto que el contexto, la educación personal, el contexto social y cultural, donde hayamos nacido, todo eso genera unas capas, unas corazas. Pero todos, cada ser que hay aquí, cada persona que hay en este mundo, tiene algo que la hace única, que es su esencia. Y para mí es el color que tiene, ¿no? El color que Hipócrates lo llamaba los temperamentos, que son el colérico, el sanguíneo, el melancólico y que siempre nunca me acuerdo y ya me salgo. Es que siempre se los cambio. Hay uno que siempre se me olvida, porque yo los tengo en colores. Básicamente son como 4 esencias con las que tú lo ves en los bebés. Eso es una pasada. Los primeros meses tú ya empiezas a ver que ese ser sin que se le haya todavía condicionado, tiene una forma de ser. Los hay que son así como más tranquilos, los hay que están como más atentos mirando, buscando la mirada, pero ya hay algo que es esencial. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque muchas veces nos encontramos en momentos en la vida en los que creemos que somos insuficientes, que no estamos a la altura o que deberíamos ser otra persona. Y a mí el llevar a la gente a esa esencia, que para mí son los 4 colores fundamentales, el azul, el rojo, el verde y el amarillo, llevarlas ahí es decirles, oye, seas lo que creas que eres, tienes una esencia que es importante que la honres. Hay gente que utiliza más el diseño humano, otros la astrología. Me da lo mismo, no pongamos etiquetas, pero sí respetemos esa esencia. Entonces, esas 4 esencias podrían ser 20. Para mí son 4 que van jugando, ¿no? En función del momento vital en el que tenemos. Pero recurrir a eso ayuda mucho a las personas a estar en paz consigo mismas. A que si, por ejemplo, tú eres una chispilla, estés en paz con esa chispilla, con ese nervio, y si yo tengo una energía mucho más de flecha, yo estoy en paz con esa energía de, mira, es que yo cuando pongo la proa, porque esa es mi energía, y no ir en contra, porque cuando vamos en contra es cuando se genera también esa tensión interna y esa sensación de no soy válida, no me acepto dentro del grupo. Ahí, y lo llamé temperamento semilla, pues por llamarlo de una forma que fuera más La coloquial. semillita nuestra. Hay Exacto. una cosa que me está viniendo ahora. ¿En qué momento, Miriam, nosotros, porque estamos hablando de que hay una semillita siempre, independientemente de donde hayas nacido y tal, es decir, Ujú. que porque incluso podemos ser 4 hermanos y cada uno tiene una esencia diferente dentro de que Total. tengamos una cultura y una educación parecida, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esas personas, cuando nacemos y tenemos esa esencia, nos hemos desconectado tanto de lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, o yo por lo menos también tengo, desde el trabajo que hago, ¿no? Con las personas que acompaño, sobre Ujú. todo yo veo mucha desconexión, ¿no? Hay una desconexión importante entre el cuerpo y la mente, ¿no? Como si cada uno fuera por un lado o como si una desconexión con el propio cuerpo, ¿no? Como si no quisiéramos habitarlo o como si quisiéramos evadirnos del propio cuerpo, ¿no? Y usamos pues todo eso que hemos estado hablando antes. ¿En qué momento te desconectas tú de tu esencia? Partiendo de la base de que la educación condiciona siempre desde la comparación, ahí empiezas a desconectar. Es decir, nosotros crecemos en base a modelos. Cuando somos pequeñitos, los modelos más inmediatos que tenemos es nuestro entorno familiar. Las figuras parentales, hayan habido papás y mamás o no, pero esas figuras que representan como la autoridad. Cuando empezamos a tener esa conciencia de que el otro es otro y yo soy yo, es decir, ahí empieza a haber esa comparación. Y cuando además creces dentro de un contexto en el que hay una serie de normas y que si sigues las normas estás acogido por el contexto y acogido por la tribu, pero si no sigues las normas eres un outsider,
Ujú. Pues ahí es donde empieza la desconexión con el quién soy yo realmente y qué es lo que a mí me nutre, qué es lo que a mí me hace sentir satisfacción, bienestar, porque la mirada siempre está puesta más hacia afuera, ¿no? En la búsqueda de aceptación, la búsqueda de valoración y de validación, todo eso. Es un condicionamiento que no se hace de un día para otro, Ya. sino que es una gota malaya, ¿no? Es como un continuo, un degoteo, un degoteo. ¿Qué pasa? Habitualmente hay ciertos momentos en la línea de vida de la persona, además yo he visto que tiene mucho también que ver con ciertos ciclos por años. Y hay ciertos momentos en lo que según también lo que te suceda, si ha habido una muerte o si ha habido un parto, si has sido o si has tenido un proyecto muy grande o si has cambiado de país. Es decir, cuando sucede algo grande en tu vida, es como, es también una especie de espejo, ¿no? De situación que te confronta contigo mismo. Yo lo llamo como una posibilidad, ¿no? Como que se abre una puerta y un ámbito de nuevas posibilidades. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿quién soy? Realmente. ¿Sí? Pues claro, Viene por mucho tiempo. No es yo te diría que desde, si me permites, se suele decir que hasta los 7, 8 años es cuando creamos toda nuestra estructura de creencias. Yo te diría que se sigue creando hasta que dejamos la casa de los padres, se sigue creando, porque sigue habiendo un condicionamiento. Y no es por culpa de los padres que, no, que al final es un sistema que se escoge también, ¿no? Que vibra de alguna forma. Pero sí que es algo que vivimos. Y luego viene el condicionamiento también social, cuando entras dentro del ámbito del trabajo, cuando, digamos, entras en otras áreas, en otras tribus, ahí también. claro, yo creo que por eso también la famosa crisis de la mediana edad, ¿no? Que cuando llegamos a la Total. mediana edad, que te ves ahí en más o menos mitad de decir, oye, que a mí ya me quedan, si tengo ahora 40, 50, me quedan con suerte 30 o 40 otra vez, ¿no? Y muchas veces el quién soy cuando, fíjate que es curioso porque cuando nos presentamos, oye, ¿tú quién eres? Pues soy la hija de la madre de, dependiendo del entorno, ¿no? La abogada, la periodista, la coach, la terapeuta, ¿no? Pero nos presentamos mucho por el nombre, el apellido, soy de Sevilla o soy de Barcelona, pero son todos etiquetas, si te das cuenta. Claro, cuando te quitas todas esas etiquetas, dices tú, oye, pero realmente, ¿no? Yo creo que las crisis de Claro. mediana edad, o por lo menos yo que he tenido ya varias, ¿no? Como yo digo, son crisis también de identidad, ¿no? De en este momento, ¿quién soy? Porque ya el personaje, ¿no? Con esas creencias, con ese, o lo que hacía antes ya no va contigo y hay un cambio donde es incómodo, ¿no? Porque te tienes que replantear, bueno, Mm. pues desde dónde te quieres ahora mover, en la profesión, en las amistades, en las parejas, en todo. Entonces, claro, hay una nueva tú dentro que yo creo que es lo chulo. Claro, en realidad, si le damos la vuelta a la tortilla y lo vemos también como una oportunidad, y esto no es ponernos happy flowers aquí tú y yo, es ver, vale, ¿para qué está? El para qué, creo que las preguntas son siempre muy poderosas y el para qué importa. Entonces, esa ventana de oportunidad que se abre en una crisis es también una ventana de oportunidad para quizá soltar más que construir. Lo que pasa que ese soltar implica también pasar por el túnel de la incomodidad. Y a veces uno quiere hacer como una especie de moonwalker y decir, no, no, yo quiero cambiar, pero la incomodidad por aquí. Y no va de eso, muchas veces no va de eso. Entonces, es una ventana de oportunidad que se abre para quizá reformular quién uno es, siendo mucho más honesto contigo mismo y dejando al personaje, al constructo, al ego, también se le llama, ¿no? Pues dejándolo más apartadito y decirle, mira, chiqui, ya te he visto yo un poquito, ya te veo un poco caducado, ¿no? Y es importante también darle ese espacio a eso si uno realmente quiere sentirse más coherencia consigo mismo. No todo el mundo tiene estas situaciones ni tiene por qué tenerlas. Pero si No, yo creo tienen, que
Yo creo que de todas formas cuando nos metemos en el mundo del trabajo personal, porque yo creo que yo, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? Me dedico a lo que me dedico porque vengo de un, ¿no? Bien, tienes un conflicto y al final cuando te metes en solucionar muchas veces el conflicto y te Ujú. llevas muchísimos años, acabas dedicándote a eso, ¿no? Lo que suele pasar muchas veces en los propósitos de vida, que la vida te pone un problema, como puede ser un problema con la alimentación o bueno, con una pérdida y de repente después acaba siendo terapeuta, coach, psicólogo, lo que sea, ayudando a esas personas que pasaron con algo parecido a ti, ¿no? Pues ahí está tu expertise, ¿no? Oye, yo tengo la experiencia y ahora tengo la formación. Y está guay, pero yo creo que el mundo del trabajo interior, del conocimiento interior, del autoconocimiento, yo creo que es que no termina nunca, ¿sabes? Porque es que nos estamos conociendo constantemente a través de la pareja, a través de una enfermedad, a través de una ruptura, a través de la economía, a través de, no sé, cualquier cosa que nos pasa a nivel de la sociedad, ¿no? Porque ahí sale, bueno, pues quién somos en ese momento con lo que está pasando y ahí hay muchísima información, ¿no? Tiene, bueno, es que aquí me has tocado un temazo, porque ¿sabes qué pasa? Que yo con los años cada vez siento que necesito más alejarme como de esto del trabajo interior. Me empieza a chirriar, se me ponen un poquito los pelos como escarpias. Es decir, creo que cada persona tiene un camino de vida, se nos da un tiempito y a veces hay personas que en ese caminito de vida hay momentos en los que pedir ayuda es necesario, porque quizá uno no tiene suficientes recursos, herramientas, autoconocimiento y precisamente para no hundirte más, pides ayuda. Pero también te digo que yo también cada vez, no es que reniegue, pero me alejo mucho más de esto del trabajo y del crecimiento personal y del desarrollo, porque también me he dado cuenta que es una gran trampa. Y la trampa también del ego espiritual y del es que yo estoy muy trabajado. No, no es que yo esté más trabajado que tú, porque parece que uno está ahí corriendo en el pedal de los cursos de autoconocimiento. No, simplemente es que quizá yo he tenido más ese interés o he sentido más ese llamado, o quizá también a través del trabajo interior o de esos cursos, formaciones, me he dado cuenta de mis carencias y de que por eso necesitaba tantas formaciones, quizá para reforzar más mi necesidad de validación. Entonces, por eso, cuando yo me encuentro a alguien delante en consulta que me dice, no, es que, claro, yo llevo mucho tiempo, esto me pasó hace poco, yo llevo un trabajo interior que no veas y tal, y en cambio él no lo hace, y claro, pues yo estoy harta de hacer mil cosas y no sé qué. Y ahí quizá hay que poner sobre la mesa y decir, oye, tú estás eligiendo esto. Sí. Al final se trata quizá más de tomar la responsabilidad de eso que se llama vida. No es un tema de trabajo interior, sino de responsabilidad. Y cuando uno toma esas riendas y esa responsabilidad con toda la humildad del mundo y con todo el cariñito que pueda en ese momento, pues da lo mismo el número de cursos que hagas. No, y que muchas veces es verdad que, y te lo digo por mi propia experiencia, ¿eh? Yo, cuando muchas veces nos metemos en este rollo de tanto formación y todo de desarrollo personal, a mí me encanta, ¿eh? El tema, hay veces que también es una manera de evadirte, porque realmente muchas veces lo que hay en el Bueno, mundo actual, como que no vibras con ello, y entonces dices, tú, bueno, pues me voy a meter yo en mi propio mundo, pero también te estás desconectando del mundo, ¿no? Me totalmente. parece una... Claro, por eso volvamos a ese estado de quizá de neutralidad, ¿no? O de más, o de conciencia con uno mismo, decir, vale, ¿para qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, mira, yo creo que en eso coincidimos tú y yo mucho. Curiosidad. Somos muy curiosas. Yo soy súper curiosa, entonces, a mí es que me interesa que todo, que me hablen del sexo de las flores. Entonces, claro, entonces me parece todo tan fascinante que esa curiosidad también es la que me interpela a seguir leyendo, formándome y tal, porque es que me parece todo tan maravillosamente interesante. Entonces, bueno, también saber desde dónde nos movemos, ¿no? En eso. Total.
La verdad que ahí también te doy la razón. Porque yo he sido muy cursillista y hay veces que digo, también me estoy quitando, ¿no? Digo, ya no voy a hacer más cursos de desarrollo, Es el último. no me voy a certificar de más nada, y al año siguiente otra historia. Y llega un momento que dices, tú, esto ya lo había visto yo, ¿no? Pero bueno, te metes ahí en historias y bueno. Miriam, cuando se habla que tú de eso también hablas mucho, de corazas, acorazamiento, de armadura, eh, Ujú. ¿tiene que ver con los bloqueos de lo que estábamos hablando? O... Mira, sí, el término coraza utilizado así viene de un psicoterapeuta que se llamaba Wilhelm Reich, ¿vale? Que fue el primero en utilizar el término dando una correlación entre lo que él observaba en las sesiones de psicoterapia y lo que veía en los cuerpos de sus clientes o de sus pacientes. Y es que había una correlación entre el discurso, lo que iban explicando, y luego también cómo su cuerpo iba respondiendo, ¿no? A lo que llamamos también el lenguaje corporal. Entonces, el acorazamiento es una forma de llamar a ese bloqueo. El acorazamiento es una protección. Cuando necesitamos una coraza es porque en algún momento hemos necesitado esa coraza, hemos necesitado protegernos. Y creo que esto también es importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo para no incurrir en la culpabilidad, ¿no? En el, jolines, es que claro, como soy, me invento, como soy muy nerviosa, pues enseguida tengo esto y enseguida me pasa esto. No, si hay esa respuesta a nivel físico, es porque la psique, hay una parte tuya que ha entendido que esa es la manera de protegerte. Otra cosa es que esa protección alargada en el tiempo haya generado tal malestar que tú ya digas, yo ya no puedo seguir así. O sea, ya esta molestia que tengo desde hace no sé cuánto tiempo en el lado izquierdo es que yo ya no puedo más. Vale. Entonces, ahí vamos a ver cómo podemos liberar esa coraza. Pero cuando se ha creado esa protección, si ha habido, por ejemplo, normalmente siempre pasa en situaciones en las que hemos percibido de forma consciente o inconsciente que necesitábamos protegernos. Entonces, tiene su utilidad la coraza. Y Claro, creo que esto es importante decirlo, porque si no, entramos muy fácilmente en lo estoy haciendo mal y para nada. vale. No, sí, el cuerpo es muy sabio y por algún lado va a hacer. Total. Tenemos una tecnología a punta, en serio, ¿eh? Lo que pasa es que yo siempre pongo el ejemplo y digo, mira, tenemos un Lamborghini, pero pensamos que llevamos un 600. Entonces, claro, pero en realidad es un Lamborghini. Entonces, esto también es importante que lo valoremos, ¿no? El hecho de que no es que cuando se habla muchas veces del cuerpo, se habla desde, como si hablábamos del vecino del quinto, ¿no? Mi Sí, cuerpo, ¿no? Ese, el que corre por ahí. Y porque, pero es por una falta de comprensión o de conocimiento de uno mismo. Ya está. Pero tu cuerpo eres tú. Es decir, esa parte biológica, no lo que ves en el espejo, cuidado. Esa parte biológica eres tú, honrémoslo, porque es la vasija que te han dado. Luego tú harás con él lo que consideres, pero es la vasija con la que tú vas a experimentar este cachito que nos han dado. total. Miriam, hablando sobre todo de esta medianada de la que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué tantas mujeres? Y además yo creo que especialmente sí, con los 40, yo creo que coincide mucho con ese periodo climaterio, menopausia, menopausia, ¿no? Total. Llevan sintiéndose, hay tanto, ¿cómo te diría yo? Sí, volvemos a hablar de lo mismo. ¿Por qué bloqueada, desconectada? ¿Qué patrones limitantes sueles ver tú en ella cuando tú trabajas en eso, en las mujeres, ¿no? Mira, en el ciclo de vida de la mujer es distinto al ciclo de vida del hombre. ¿En qué sentido? El camino que hace la mujer es un camino de reencuentro consigo misma, pero también pasando por, teniendo que liberarse de muchos fantasmas. Lo siento, el pendiente. Cosas del directo. ¿Qué pasa en el caso de la mujer? Em, Tenemos un condicionamiento contextual que no podemos perder de vista, y es que la mujer recibe mucha más información relacionada con su cuerpo y relacionada con su validación y valoración a través del cuerpo. Y esto es algo que, nos guste o no, sigue existiendo. Tú te lo debes encontrar muchísimo Sí, con por eso te con tus preguntaba. grupos. Entonces,
Eso es un gran condicionamiento. ¿Y qué pasa? Que cuando llegamos a ciertas etapas de la vida, especialmente cuando llegamos a partir de los 35, ahí suele haber como un cambio, y sobre todo a partir de los 40. Y ya no es porque entremos en la mitad de la vida o casi, o, mm, sino porque hay un cambio hormonal, ciertamente, y hay un cambio de valores, hay un cambio de orden de prioridades. Si has sido madre, ¿por qué has sido madre? Tu mirada hacia el tiempo, también hacia cómo gestionas el tiempo es distinto. Si tienes un proyecto, también, pero sobre todo en relación con tu cuerpo. Y como todavía sigue habiendo poca información, por suerte se sabe más qué es la perimenopausia o qué es el climaterio, pero es verdad que hay todo un cambio a nivel hormonal que también genera un cambio a nivel sináptico, nuestro cerebro, y que también genera un cambio en nuestra forma de vivir las emociones, en todo eso. Entonces, es normal que la mujer que ha tenido una idea sobre sí misma X hasta los 20, 25, 30, 35, cuando llega a los 40, hay ciertas cosas que empieza a cuestionarse. Claro. Y sobre todo lo que más me encuentro es la sensación o la creencia de insuficiencia. Es el gran lastre. Te diría que es como el paraguas debajo del que están muchos otros complejos, creencias, limitantes, pero sobre todo es esa sensación de no soy suficiente. Lo que, cuando se habla del techo de cristal, por ejemplo, o el síndrome de tiara, que es esa necesidad continua de que me pongan la tiara, ¿no? De que me valoren, de que me reconozcan, de que me digan, oye, qué bien lo estás haciendo, en casa, en el trabajo, donde sea. Tiene mucho que ver con la percepción desde muy pequeñita de tengo que demostrar que soy buena, tengo que demostrar que soy guapa, tengo que demostrar que encajo. Y ese esfuerzo lo hacemos mucho más las mujeres, Sí. nos guste o no. Qué interesante, es verdad. Y además estaba pensando, digo, sí, sí, porque esa no suficiencia es esa sensación que te llevas constantemente en la mejor madre, la mejor esposa, la mejor pareja, el mejor cuerpo, y claro, no se sostiene. Totalmente. Por eso a mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé si conoces a María Forné, Ujú. pero el planteamiento de María, yo cuando la leí por primera vez, el planteamiento de poner también el feminismo dentro del ámbito de la terapia, es decir, de incluir también el contexto, es muy importante. Y yo con los años que llevo dedicándome a esto, te diría que en estos últimos, como la mitad, tomé mucha conciencia de eso, de que es mucho más condicionante y esto no es hacernos más víctimas, ¿eh? Ojo, cuidado, pero es que no podemos olvidar el contexto. Y, por ejemplo, el esfuerzo que hace y el gasto que hace una mujer en todo lo que tiene que ver relacionado con su ropa, belleza, autocuidado, eso también es toda una inversión económica que también puede llevar a la pobreza económica. Claro. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. El cuidado de el desgaste mental, que esto me lo encuentro mucho en consulta. Muchas personas dicen, no, sí, en casa las tareas todo está repartido y tal, pero es que el desgaste mental que yo tengo es mucho mayor. Entonces, todos esos factores hay que ponerlos sobre la mesa, porque si no es como si estuviéramos viviendo la vida con un solo ojo. Total. Sí, además son muchos roles dentro de una persona, ¿sabes lo que te digo? Claro, claro, exactamente. Miriam, otro tema que me gustaría tratar contigo, el tema de la inteligencia corporal. Cuéntanos un poco, se habla de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial, Inteligencia por todos sitios. pero la inteligencia corporal de la que tú hablas tanto, ¿a qué te refieres? Que hemos estado hablando antes del lenguaje corporal y todo, pero Sí, tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Entendamos por inteligencia, o sea, la inteligencia es hacer un buen uso de, ¿vale? Optimizar con los recursos que tenemos, optimizar al máximo en nuestro favor. Entonces, inteligencia corporal o la biocomunicación es precisamente esa conciencia física, conciencia corporal, ese poder, por ejemplo, es el despertar de la intuición a través del cuerpo. Podríamos llamarlo así también. La intuición siempre ha estado muy denostada porque, claro, no era comprobable, no era medible. Pero en realidad, cuanto más eh, cuanto más tenemos activos nuestros sensores, es decir, los cinco sentidos, por ejemplo, pero también no solamente lo sensorial, sino también la interocepción, ¿no? Es decir, ¿qué siento yo internamente? Si siento, por ejemplo,
tengo que tomar una decisión y yo ya tengo esa sensibilidad respecto a mis sensaciones, pues antes de decir sí o no a esa decisión, puedo preguntárselo a mi útero, por ejemplo, o puedo preguntárselo a mi corazón. Y no es que sea, ay, romántica que se lo pregunta al corazón, no, no, es que el corazón va a dar información. Y es como dicen los ingleses, ese pinch, esa sensación de decir, por aquí sí, y esa sensación de decir, por aquí ni en broma. Eso es la inteligencia corporal, ese Ya. uso que le damos a todos nuestros recursos. Yo además, cuando yo digo mucho, yo lo siento en las entrañas, ¿no? Como dicen por aquí, ¿no? Y lo siento. Totalmente, que es que lo sientes ahí y lo sabes. Y ya no solamente es desde ese lugar, sino también entender que ya no vamos también más allá del cuerpo puramente físico, sino que también tenemos todo un campo electromagnético que si somos conscientes de que nuestra forma de pensar estructura también ese campo electromagnético y empezamos también a colaborar, a tener pensamientos mucho más colaborativos con nosotros mismos y con el exterior, estamos entrando en lo que se le llama también una coherencia interna y una coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca está científicamente estudiada, o sea, no me estoy sacando nada de la manga. Entonces, esa coherencia es también inteligencia corporal. Es activar esa coherencia, ser consciente de que si yo genero todo ese tipo de pensamientos que colaboran, estoy también favoreciendo mi salud, por ejemplo. Total. Miriam, ¿cómo cuando tú trabajas con mujeres, que tú trabajas tanto el placer, la vitalidad, ¿no? Ujú. Toda la parte esa que tú le llamas encuerpada, eh, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo se trabaja eso, ¿no? Y cómo podemos, no sé si lo voy a decir, encuerparnos o Sí, sí. no sé si es la palabra, pero sí, o habitarnos, no sé cuál, para volver otra vez a conectar con el placer, con la vitalidad, con la energía, con el disfrute, con esa coherencia de la que estabas hablando. Bueno, aquí las encuerpadas, aquí podrían hablar muchísimo de ello. Encuerparse es un verbo que me lo trajo precisamente una paciente. Me dijo, ahora me siento encuerpada. Y cuando dijo esa palabra fue como, ¿what? Por favor, ¿me dejas esa palabra? Y se ha convertido en mi metodología, el método encuerpada. ¿Pero por qué? Encuerpar no solamente es estar en mi cuerpo y sentirme divina, para nada, no es eso, es la sensación de coherencia interna, de coherencia entre lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Es eso. Entonces, ¿cómo empezar? Pues mira, a veces empezar empieza por sacar capas, más que por poner capas. Es decir, una de las primeras cosas que hacemos en Encuerpada precisamente es como una especie de mapa en el que vamos a vernos como si fuéramos águilas, vamos a vernos en todas nuestras esferas vitales y en el medio ponemos el placer. ¿Qué espacio le estoy dando ahora al placer en mi vida? Y no hablo de placer sexual, podemos llamarlo placer como autocuidado, como disfrute, como autoamor, como tú quieras llamarlo, pero ahí en el centro estás tú, porque muchas veces una está perdida, en ese universo se ha perdido. Y lo que hay es un trabajo, lo que hay son unos hijos, lo que hay es una familia, lo que hay es un proyecto, lo que hay es, pero ¿dónde estás tú? Entonces, lo primero que hacemos es vamos a colocarte en medio y vamos a ver también qué hay a tu alrededor. ¿Para qué? Para ver si eso y a eso que le estás dando tanta importancia realmente la tiene. ¿Y qué es lo que ahora, en este momento de tu vida, no ayer o hace un año y no el año que viene o pasado mañana, sino ahora es importante para ti? Es eso, básicamente. Y ya para ir terminando, Miriam, todas esas personas que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo te diría yo? ¿Por dónde puede una persona empezar? Una persona Ujú. que ahora mismo, no sé, se siente muy desconectada, se siente que se ha abandonado mucho, ¿no? En muchas Ujú. veces una desconexión, hay mucho abandono de una misma, o bueno, a lo mejor está físicamente impoluta, pero por dentro está hecha una piltrafilla, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde, no sé, 4 claves, 5 claves, algunas cositas? Vale. A ver,
Te diría que si por ejemplo, alguien que escuche este podcast y le resuena mucho todo esto, lo primero es valorar si necesitas ayuda, es decir, en qué punto estás para ver si realmente necesitas un acompañamiento, eso primero de todo. Pero si no, tú podrías, por ejemplo, empezar a ver qué espacio de tiempo te estás dedicando, por ejemplo, a ti. Y, por ejemplo, darte cuenta si estás muy nerviosa. ¿Cómo empezar a regular ese sistema nervioso? Pues quizá si no hay moviéndote de otra forma, si haces, por ejemplo, imagínate que eres una persona muy activa que hace muchísimo deporte, pues quizá lo que necesitas son unos momentos, afinar más los momentos de silencio, de quedarte un ratito quieta, respirando. O sea, empezar como por los básicos. Yo siempre recomiendo empezar por lo básico, que es cómo tenemos el sistema nervioso. Si lo tenemos muy acelerado, vamos a ver formas de regular ese sistema nervioso. Vamos a ver si hay una sobreactivación, cómo aflojar a través de la respiración, a través del movimiento consciente, a través... Y no hablo del yoga, que fantástico el yoga, todo lo que quieras, pero nada que suponga un tengo que. Ujú. Es decir, nada que suponga un tengo que, porque el tengo que es mental. Por tanto, es darle más comidita a ese sistema que está desregulado. A buscar, a darme cuenta de si hay espacios para disfrutar de lo pequeño, a si estoy agradeciendo, si estoy dando el espacio al agradecimiento, es decir, cosas muy básicas. Empezamos por lo básico, pero te diría que lo más básico es cuerpo, bajar al cuerpo, bajar a caminar, a darte una vuelta por la playa, a sentir si estás respirando y no poner más reglas, no el ahora tengo que hacer un curso de respiración consciente. No, no. Ahora cada día no. Levántate por la mañana, estás descansando, si no descansas, levántate por la mañana, haz unos estiramientos suavemente, ponte una música que te guste, pero no lo hagas un día, hazlo varios días seguidos. Y no hagas 1000 cosas, escoge una, pero hazla varios días seguidos. Ujú. Y con varios días te puedo decir que hasta 40 días. ¿Para qué? Para comenzar a generar un nuevo hábito, para comenzar, porque ¿qué pasa? Tenemos una parte del cerebro, el sistema reticular, que está muy enfocado en donde ponemos la atención. Si nuestra atención está todo el rato puesta en el problema, en lo que me agobia, en lo que no puedo, continuamente veré ese problema. Cuando creo un nuevo hábito en el que siento, empiezo a sentirme bien con esto, mi atención la estoy cambiando de dirección. Entonces empecemos por lo básico. Si puede ser por cuerpo, mejor. Vale, vale. ¿Sirve? Sí, total. Y bueno, yo ahí metería también el tema de mirar lo que estás comiendo, que también es una energía muy Claro, potente. El movimiento claro. está bien, es decir, bajar el cuerpo, el tema del cuerpo, la respiración, que siempre nos conecta mucho con el presente. Lo que, como tú te estás nutriendo, ya no solo de pensamiento de lo que tú te estás diciendo, sino lo que De estamos todo. comiendo, es fundamental. Porque si tú no te estás nutriendo bien, le estás dando a tu cuerpo a lo mejor más de la cuenta o alimentos muy ultraprocesados o bebiendo alcohol y tal, por mucho que tú después te muevas, esa conexión cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que es fundamental también ahí esa alimentación saludable, en la que te sientas también tú, que la disfrutas, que ahí también hay mucho placer, ¿no? Es decir, que, Ujú. pero sin ese concepto de tengo que comer sano, como tú decías también, ¿no? Sino Claro. desde más el sentir, oye, ¿qué me apetece ahora en este momento? ¿Cómo puedo nutrir mejor mi cuerpo? ¿Qué alimentos me vendría bien para ahora mismo sentirme con más energía, más vitalidad, ¿no? Y a veces también puede ser que ese paso de tomar conciencia de la alimentación pueda generar cierta sensación de lo estoy haciendo mal o qué mal me cuido. Entonces, yo ahí siempre sugiero, empieza a detectar eso que sabes que sí o sí te está haciendo, no te va bien. Y quizá tomando solamente una decisión de, por ejemplo, retirar el alcohol. Y decir, mira, todavía no puedo gestionarlo todo, pero al menos eso lo voy a quitar. Y voy a probar una temporada sin eso. Esa decisión ya genera también un cambio, que puede ayudar a que haya más cambios. Es decir, aquí la base, siempre fíjate que tanto tú y yo nos vamos siempre a la compasión, pero no a la autocompasión, sino a ser compasivas, a practicar la compasión con uno y con los demás. Total, Porque desde ahí es un cambio que es como una vaselina, ¿no? Es que puede ser mucho más amable el cambio. totalmente.
Bueno, Miriam, no sé si quieres cerrar con alguna cosita o ha habido mucha información. Yo creo que sobre todo por encuerparlo todo, es sobre todo el conectar más con el cuerpo, el volver al cuerpo. El cuerpo es muy sabio, no solo los sentidos y nos conectan con el cuerpo, sino esa autoconciencia interna, ¿no? De la que tú también estabas hablando, ¿no? Que hay una, yo digo que no, que la escuchas más allá de los oídos y la mirada más allá de la, es una mirada interna, es una escucha interna, ¿no? Y hay muchísima información. Y si cada día, eh, desde esa amabilidad de la que estabas hablando hace un ratito, ¿no? Paramos y nos escuchamos y simplemente preguntarle incluso, oye cuerpo, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y dejando ahí ese espacio a ver qué te responde, y dándole un poquito de, oye, a lo mejor es mover un poquito más tu cuerpo, a lo mejor un ratito de descanso, a lo mejor es conexión, a lo mejor es un abrazo, a lo mejor un poquito de escritura, una música relajante, un bañito. Y tú misma te lo vas a ir dando, buscando ese momento, donde, como has dicho muy bien tú antes, de ponerte en el centro, de tener ese espacio para ti, estar en tu agenda, ¿vale? Que ya tenemos muchos roles, y buscar ese momento de placer contigo misma, de ese momento de conexión contigo. Y yo creo que de alguna manera ahí te vas a dar cuenta de lo bien que te hace, porque realmente es una cita contigo misma, ¿no? De alguna manera, ¿no? Totalmente. Y también, mira, todo esto que dices que es maravilloso, añadir que siempre estás a tiempo de dar el primer paso. Es decir, que no tiene que llegar el momento ideal, perfecto, donde todo tiene que estar perfectamente encajado, sino en cada momento tienes la oportunidad de tomar esa decisión que te puede llevar hacia ese cambio, hacia quien realmente cómo te quieres sentir. Para mí esa pregunta de cómo te quieres sentir o cómo me siento es fundamental. Así que, oye, que nunca es tarde, que siempre se puede dar ese pasito. Totalmente, por muchos pasitos, que además, como decía Lao Tse, ¿no? Es una milla, ¿no? Empieza siempre con un primer paso, pues estoy igual. Totalmente. Pues Miriam, Muchísimas muchísimas gracias. gracias A ti. por este ratito. Bueno, Miriam, después voy a poner el enlace de tu Instagram y de tus contactos en la descripción. A Miriam, creo que estás en Instagram como inspira barra baja Miriam Díaz, pero bueno, yo después lo dejo. Y ahí pues tenéis a Miriam para rato y compartiendo y le preguntáis y cualquier cosilla. Ella es súper generosa y la tenéis ahí. Así que muchísimas gracias, Miriam. Gracias a ti. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, aquí termina el episodio de hoy, pero tu autocuidado no termina nunca como hemos estado hablando. Lo importante es seguir mejorando, avanzando y sobre todo, súper importante, disfrutando, como ha dicho antes Miriam, de cada pasito del camino hacia tu bienestar integral. Antes de irte, no te olvides de visitar mi casita virtual, mymoron.com, donde además de unirte a la My Letter, pues te va a llevar un audio regalito. Por último, si te ha gustado este bocadito semanal de inspiración y motivación, puedes dejar una valoración positiva en tu plataforma de podcast favorita y así pues ayudamos y salpicamos a más personas bonitas. Gracias por escucharnos y te espero en el próximo bocado